¿Quién es Endithar? También conocido por su infame apodo El Sabueso Desgarrado. Endithar es un miembro extremadamente antiguo de la Legión de los Devoradores del Mundo. ¿Qué tan antiguo qué tan antiguo me preguntarán? Tan antiguo de que estaba incluso antes que se llamaran los Devoradores del Mundo. Es decir, antes de que encontraran a Andrion, porque cuando encontraron a Andrion fue cuando renombraron a su legión los Devoradores del Mundo. Antes de encontrar a Andrion, ellos se llamaban los Sabuesos de Guerra. Y ahora Har estaba incluso antes de que se llamaban los Sabuesos de Guerra, o sea, es extremadamente antiguo. Pero pertenece a esa legión. Ahora se tiene supuesto que él realmente puede no ser solamente un Astartes. ¿Por qué? Porque es extremadamente rápido y extremadamente fuerte. Mucho más de lo que un Astartes debería ser. Incluso más de lo que un Primaris debería ser en el futuro. Pero eso no se sabe en ese entonces. Y ahora, ¿por qué Har es tan fuerte y tan veloz? O sea, podría tener sentido que fuera por talento, pero realmente él estaba en un nivel en el que el talento no tenía nada que ver. Es como si un humano fuera un Astartes y Har fuera, yo qué sé, un coche de Fórmula 1. Y ahora esto se debe a que la principal teoría sobre Har es que de hecho es un guerrero trueno. ¿Por qué? Porque Har ha llamado hermanos a los guerreros trueno con los que ha luchado. Y también él tiene un tatuaje de una insignia que solamente los guerreros trueno usaban. Y que luego fue adoptada por el ejército imperial, que en ese entonces se llamaba el Solar Auxilia. Las tropas de infantería humana se llamaban Solar Auxilia, durante la época de la herejía de Horus y las guerras de unificación. Y Har claramente no es un humano, o sea, no es un mortal y no es un Solar Auxilia ni es un ejército imperial. Así que obviamente es un guerrero trueno. Ah, y también Endithar ha dicho que ha tenido sueños con truenos, lo que lo deja bastante más obvio, de hecho. Y ahora, después de esto, Har, Har se volvió un Praetor. ¿Qué es un Praetor? Praetor es un rango dado a los Astartes que son extremadamente fuertes y también extremadamente inteligentes. Básicamente, para ser un Praetor debe ser lo mejor de lo mejor. Ser extremadamente capaz en todo ámbito y en todo campo dentro de la guerra como también afuera. Har se volvió un Praetor de la Legión de los Devoradores del Mundo, después de que encontraran a Andrion. Pero el Sigilita le dio una misión a Har y a varios otros Devoradores del Mundo, ya que las legiones no suelen estar todas unidas. Por ejemplo, diremos que la legión de los hijos del emperador, yo ya sé, hay 1 millón de Astartes, pero no todos van a ir juntitos agarrados de la mano. No van a ser una flota enteramente unida. También muchos van a estar dispersos por la galaxia en diferentes misiones por diferentes motivos o designios, ya sea de Terra o de sus primarcas. En este caso, Har estaba fuera por una misión de Malta Sigilita directamente. Lo mandó a una guerra olvidada, que una guerra olvidada es el término usado para los conflictos en Warhammer 40.000 que se sabe que han sido extremadamente importantes, pero que no se tienen registros de él, lo que de hecho es bastante vital. Por ejemplo, una vez Eisenhorn evitó el fin de la galaxia, pero eso fue una guerra olvidada. Pese a que nosotros sí sepamos qué es, en la galaxia en sí no sabe qué pasó y no se tiene registros de ello. Luego, si quieren, contaré los libros de Eisenhorn. En fin, volvamos con Endithar. Endithar estaba en una de sus misiones, pero luego llegó una flota a donde estaba él y lo apresaron. Endithar estaba resacado de onda, no tenía ni idea de qué estaba pasando, y lo mandaron a un mundo prisión. Un mundo prisión, como ustedes podrán adivinar fácilmente, es un mundo que es enteramente hecho, formado y construido con la idea de que sea una prisión. Y también claramente está aclimatado para contener tanto humanos como astartes, o también bestias. Endithar estaba en la prisión, pero Endithar logró escapar aún matando a sus captores, que sus captores eran lealistas, porque de hecho él estaba ahí por el imperio.
O sea, el Imperio mismo lo había mandado a apresar. Endihar no tenía ni idea de por qué, pero decidió escapar, aunque tuviera que matar a sus captores que sabía que eran lealistas. Pero Har lo hizo. Él lo hizo, escapó, y ya estando fuera, se enteró de que de hecho lo habían apresado porque la legión de los devoradores del mundo se había vuelto traidora. Y lo que le había pasado a él, le había pasado a todos los demás astartes que eran de legiones traidoras, pero que no estaban con sus legiones al momento de la traición. Los había mandado a diferentes prisiones. Y Har, al enterarse de esto, que su legión se había vuelto traidora, él casi enloqueció. Lo que de hecho fue un síntoma bastante común entre los lealistas de las legiones traidoras que estaban en Itzban III, ya que al ver que sus legiones y sus padres les habían dado la espalda y se habían vuelto traidores, cayeron en la locura o casi en la locura, como fue el caso de Endilhar, que cayó casi en la locura, por un pelo se salvó, solamente porque, como ya he mencionado, era un Praetor y era extremadamente inteligente. Pero la inteligencia no te salva del trauma, ni de los fuertes golpes emocionales. Endihar, al enterarse de esto, decidió vengarse de Horus, tomando la gran obsesión de matar a Horus, a todo coste de vidas tanto traidoras como lealistas. Así pues, Endihar formó su propia banda de guerra de saqueo de escudos negros, llamado los Colmillos del Emperador. Y ahora, ¿qué es una banda de guerra de escudos negros? Básicamente son un montón de astartes que no están con sus legiones, pero quieren hacer algo en la guerra. Pueden ser tanto lealistas, traidores, o que simplemente vayan a su bola. Por ejemplo, había bandas de escudos negros que simplemente no ignoraban a ambos partes del conflicto, tanto lealistas como traidores, y iban a ser básicamente hedonistas. Se iban siempre por la galaxia a hacer guerra, saquear y pasar un buen rato. Pero ellos más lo hacían porque estaban extremadamente traumatizados por la guerra. Porque el hecho de que unas Astartes luche contra otras Astartes era algo impensable y que era visto como básicamente tabú. De hecho, por ese mismo motivo casi matan a Aionit Tiel, un tipo de los ultramarines que llegó a pensar en, oye, ¿y por qué no pensamos en estrategias que nos permitan tener una ventaja si luchamos Astarte contra Astartes? Y todos le dijeron, estás loco. Pero bueno, tenía razón, ustedes lo ven. Y cuestión que Endihar tenía su banda de guerra de escudos negros, a los que se unieron miembros tanto de la Guardia de la Muerte de Mortarion como de los guerreros de hierro de Perturago y también la Guardia del Cuervo de Corvus Clorax. Y de hecho, la banda de Endilhar era bastante dispersa. Había básicamente de todas las legiones. Hasta había como 2 salamandras. Creo que había un hijo del emperador, si no me equivoco. Sí, también. Había un huevo de gente, era muy variado. Era básicamente como una película de Netflix, pero de variación étnica. Ajá, algo así, imagínenselo. Así que Har, junto a su banda de lealistas, que bueno, algunos serán lealistas más que otros, porque la verdad como la mitad de sus soldados, la verdad que estaban en plan de, bueno, no soy lealista, tampoco soy traidor, pero bueno, quiero hacer guerra, así que por mí estoy feliz aquí. Cuestión que Har ahora tenía su propia banda de guerra, básicamente un ejército personal. Que lo serían porque Har había sido un Praetor y era alguien extremadamente carismático y fuerte e inteligente. Carismático, no tanto la verdad, pero sí era alguien fuerte e inteligente y eso era lo que a los Astartes les importaba, la fuerza. De hecho Har era conocido porque si alguien cuestionaba sus órdenes o sus decisiones, Har tenía bueno, ustedes ya saben, la tendencia a explicarle amablemente a esta persona su punto de vista dándole un golpe con su puño en la cara y rompiéndole el cráneo. O dándole un tiro en la cabeza directamente. Sí, Har no aguantaba nada. Pero en fin. Har después de esto se va a un mundo. Un mundo en donde hay una inmensa máquina Mechanicum, pero le pertenece al Mechanicum traidor. El mundo es un mundo forja traidor,
y hay una gran arma llamada Usharax dentro. Que es, imagínense un cañón de plasma, pero versión enorme, capaz de destruir ciudades básicamente. Y Har lo quería para él, obviamente. O mejor dicho, quería quitárselo a los traidores. Pero mientras esto pasaba, una horda de lealistas comenzaron a invadir el mundo. Y Endilhar decidió aprovechar eso para entrar, tomar el arma gigantesca, subirlo a su nave y zafar de ahí al instante, mientras los demás idiotas se peleaban entre ellos. Cuestión, Harry intenta hacer eso, pero en el camino se topa con un traidor, pero que realmente no era un traidor, sino que era un asesino del templo Assassinorum infiltrado. Más específicamente, un asesino Calidus, de esos que pueden cambiar su forma y apariencia. Y el asesino Calidus le da una nueva misión que básicamente le dice: de esta forma puede hacer más daño a Horus. ¿De qué forma es? Destruir, hacer el otro con el arma Usharax. Pero eso no es tan relevante para su historia. Lo es en Otea, de hecho, pero por ahora no. Cuestión, Endilhar hace lo suyo y luego se retira. Ah, por cierto, Endilhar casi mata a su segundo al mando porque lo cuestionó. Su segundo al mando es un tipo llamado Erutuban, que es un tecnomarine de la Legión de la Guardia de la Muerte de Mortarion. Un tecnomarine es básicamente un marine espacial, un Astartes, pero que ha tenido un entrenamiento en Marte con el Mechanicum. Por eso es que Erutuban es de hecho más leal al Mechanicus que a su legión. Por eso se mantuvo lealista. La verdad, a Erutuban su legión se la sudaba se la sudaba bastante, la verdad. De hecho, Erutuban vio la herejía como una oportunidad para poder experimentar y innovar sin los filtros de ningún bando. Y Har casi lo mata por cuestionar sus órdenes y por cuestionar que le obedeciera a un asesino que vino de la nada. Lo que tiene sentido, pero bueno. Tampoco es como que sea buena idea cuestionar a tu jefe si tu jefe tiene un puño enorme y un rifle apuntando de la cara. Pero en fin. Después de esto, Har salió victorioso y de una pieza lo más importante. De ahí. Y de ahí, lo siguiente que se supo de él fue que estaba en el asedio a Terra. Y él estaba cuando sucede, spoiler por si no se han leído los libros de la asedio a Terra, más específicamente el libro Saturnino, que ahí es donde sucede esto, lo estoy a punto de decir, léanselo, es un muy buen libro, pero si no se lo van a leer o si ya se lo han leído pueden escuchar esto. Endhar estaba en el muro saturnino. ¿Qué es el muro saturnino? Es un punto de la muralla imperial que Perturabo y Abaddon habían visto como una oportunidad para entrar al Palacio Imperial desde adentro y terminar la guerra fácilmente en tiempo récord, básicamente. Perturabo había manipulado a Abaddon porque parecía que era de hecho la idea de Abaddon. Ya que el punto saturnino era un punto que se podía ver que era débil y del que se podía ingresar mediante excavaciones subterráneas y túneles y básicamente excavadoras móviles. Y ahora ustedes me dirán: oye, pero si es un punto débil, ¿no es algo obvio que puede ser una trampa? Y yo les diré que sí. Pero Abaddon estaba desesperado. ¿Por qué Abaddon estaba desesperado? Porque, si recuerdan, Horus, al punto de la ciudad de Terra, está un poco demasiado tocado de la mente, por decirlo de una forma. Horus estaba en plan de: sí, Malorust, sí, haz eso. Y Abaddon está en plan de: no soy Malorust, Malorust está muerto, vendió su alma por ti. Y Horus estaba en plan de: ya veo. Abaddon decía cosas sin sentido, o sea, como que Horus ya no tenía percepción del tiempo, o como si su percepción del tiempo se hubiera alterado. Como que decía cosas que aún no habían pasado, o que ya habían pasado hace mucho tiempo, o directamente cosas que no tenían sentido. Horus básicamente ya estaba enloqueciendo y corrompiéndose debido a su extrema condición a la disformidad. Y Abaddon,
quería esta victoria lo más rápido posible porque sabía que si el aseo a Terra se seguía extendiendo, Horus ya no iba a poder recuperarse y iba a terminar descendiendo a ser un esclavo de los dioses del caos. Y Abaddon no quería eso, quería a su padre de vuelta, quería a Horus. Así que Abaddon decidió ir junto a un gran contingente de otros astartes traidores al punto saturnino. Así que comenzó y todas las tropas traidoras se desplazaron en básicamente eh, ¿cómo se llama esta? Excavadoras móviles, básicamente. Se iban lo más abajo, 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 hasta entrar a casi las catacumbas del punto saturnino. Pero entraron y adivinen qué. De la nada, sus auriculares comenzaron a decir, oye, el teletransportador ya no funciona. Y están en plan de, ¿qué? Y mientras el teletransportador dejó de funcionar, a varios de ellos les comenzó a caer básicamente una aleación similar al cemento encima. Pero era una aleación que se solidificaba extremadamente rápido al contacto con el oxígeno. Ni bien era liberado, en unos segundos ya se solidificaba. Eso hizo que básicamente miles de astartes quedaran atrapados entre cemento. Lo que básicamente les dio... Oye, si no los mató, los dejó incapacitados por toda la eternidad. Por ejemplo, un Astartes junto a un adepto del Mecanicum Oscuro se quedaron atrapados en una tuneladora que estaba rodeada de todo el cemento ese. Y no pueden escapar y no podían hacer nada. Básicamente quedaron encerrados por toda la eternidad. Sí, lo sé. Por pendejos, en fin. Y Abaddon a duras penas logró salir de ahí arrastrándose literalmente. Y ni bien salió Abaddon dijo, bueno, salí. Ahora, bueno, eso fue lo más difícil. Y no era lo más difícil venía ahora, porque le están esperando todo un montón de legiones. Le está esperando Enidhar, le está esperando Garbiel Loken, le está esperando Nathaniel Garro y un montón de otros astartes de diferentes legiones, tanto leales como traidoras. Pero que habían sido lealistas esos mismos de legiones traidoras. Así que Abaddon tuvo que pelear contra Enidhar y como otros 5 astartes, incluidos Garbiel Loken, Nathaniel Garro y un astartes de la legión de los ángeles sangrientos, que era extremadamente fuerte, pero cuyo nombre no diré para no spoilear. Cuestión, Abaddon tiene un combate extremadamente intenso y logra salir vivo gracias a que Abaddon se da cuenta de algo en ese momento. Abaddon se dio cuenta de algo que en ese momento lo iba a cambiar para toda su existencia. Pero se dio cuenta, no es que algo haya cambiado en Abaddon, sino que se dio cuenta de algo que siempre había estado con él. Y es que le encantaba la guerra. A Abaddon le encantaba estar ahí, le encantaba estar luchando al máximo de sus capacidades y saber que podía morir, pero estar orgullosamente peleando con guerreros fuertes, a los que respetaba. Abaddon se dio cuenta de eso e inspirado logró sobrevivir. Mató a varios, hirió gravemente a Nathaniel Garro, le rompió la espada a Rubius, si no me equivoco. Y también Abaddon fue apalizado por Enidhar, que Enidhar le dio básicamente un montón de golpes, pero Abaddon salió vivo únicamente porque decidió, porque según el libro literalmente dice, Abaddon se negó a morir. Sí, lo sé, aplicó la de Fisk, la de Fisk en Undertale. Simplemente no murió por determinación, básicamente. Sí, Abaddon está roto, efectivamente. Y Abaddon sobrevivió a eso y luego mató a Har. Y el cuerpo de Har, incluso en la muerte, jodió a Abaddon, porque Har se lanzó hacia adelante, aún literalmente están muriendo por un segundo, y atrapó el cuerpo de Abaddon en un agarre. Y Abaddon iba a morir de un corte de otro Astartes. Y Abaddon está en plan de, oh no, es mi fin. Pero de la nada, el teletransportador vuelve a funcionar y un adepto del Mechanicum Oscuro saca a Abaddon de ahí, teletransportándolo a la superficie. Y ese fue el fin de Enidhar.
a punto de haber aniquilado al mayor traidor de la historia. No, no es solo, es Abaddon, por cierto. Abaddon es el mayor traidor de la historia. Y más importante de que va a decir. Pero Endithar lo hubiera logrado si no fuera por el poder del guión. Porque claramente el poder del guión salvó a Abaddon. Eso fue demasiado claro. Pero aún así, Har en vida logró ayudar al Imperio. También su historia es bastante diversa. Por ejemplo, no he contado la vez en que él salvó a los lealistas de un ejército de astartes mutados para que sean monstruos. O también de la vez en que luchó contra básicamente un gran demonio de Nurrie junto a otros astartes y evitó que se preparara la infección. Pero eso ustedes lo pueden leer por su cuenta. Leer sobre Endithar es bastante bueno, de hecho, es un gran tipo. Y leerlo tiene bastante esencia, o sea, todo personaje en Warhammer 40.000 tiene esencia. Tiene personalidad, tiene carisma, tiene su propio estilo. En Warhammer 40.000 ningún personaje es aburrido, todos son extremadamente divertidos de leer. Y incluso puedes aprender algo. Eso fue todo por hoy. Se despide Euson y eso fue ¿Quién es Endithar?